Hola, bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy quería compartirles cómo utiliza el sistema las formas de manipulación y las estrategias, 15 estrategias de manipulación que existen a través del estudio del lingüista y filósofo Noam Chomsky. Este es uno de los intelectuales más citados en la historia moderna. Entre sus libros está Estructuras sintácticas, lenguaje y mente, aspectos de la teoría de la sintaxis, el programa minimalista. Cada uno de estos son contribuciones distintas al desarrollo de cada campo. Ha recibido numerosos premios, entre los cuales se halla el premio Kyoto en Ciencias Básicas, la medalla Helmholtz, la medalla Ben Franklin en Ciencias Comunicacionales, Computacionales y Cognitivas. Chomsky introdujo la jerarquía de Chomsky en la gramática generativa y el concepto de una gramática universal que subyace a toda el habla humana y se basa en la estructura innata de la mente-cerebro. Chomsky no solo ha transformado el campo de la lingüística, sino que su trabajo ha influido en campos como la ciencia cognitiva, la filosofía, la psicología, la informática, las matemáticas, la educación infantil y la antropología. Chomsky es también uno de los intelectuales públicos más influyentes del mundo y ha escrito más de 100 libros, siendo el más reciente Requiem for the American Dream, The 10 Principles of Concentration of Wealth and Power. O sea, es un científico, es una persona lingüista especialista en su campo y sigue siendo un importante crítico de la política exterior de la nación del norte, el neoliberalismo y el capitalismo de Estado. Aquí dejamos 5 estrategias que, según el famoso intelectual, son utilizadas para manipular a las masas. Primero, magnitud, propiedad y orientación de los beneficios de los medios de comunicación. Concierne al mercado de los medios, lo cual sugiere que las grandes empresas de información controlan todos los medios de difusión globales. Estas empresas, a su vez, tienen nexos con distintas entidades políticas, sociales, industriales y económicas. Esta tarea principal es retroalimentar sus ideologías o pensamientos en la población. O sea que este mercado de medios o estos mass media están controlados por grandes empresas. Y las ideologías se retroalimentan para poder seguir alimentando de esas ideologías y de esos pensamientos comunes a los intereses de estas grandes empresas. De esta manera se impide el surgimiento de medios alternativos que no representen a estas grandes instituciones. Esto, según Chomsky, pone en énfasis la desigualdad de la riqueza y el poder, así como en los efectos que éste produce a diferentes niveles en los intereses y elecciones de los medios de comunicación de masas. Otro de estas estrategias es el beneplácito de la publicidad. La proliferación de los medios de comunicación ha permitido que se generen espacios de publicidad que alientan el crecimiento económico de distintas empresas y de los mismos medios. Sin embargo, con el paso del tiempo, la pauta publicitaria ha generado una marcada brecha entre las grandes compañías capaces de lucrar mediante sus anuncios con respecto a lo que nos impone de acceso a los medios. O sea, los anunciantes en consecuencia suelen apoyar programas que concuerden ideológicamente con ellos, a saber, contenidos que no sean poner en tela de juicio la ideología corporativa dominante y de los intereses económicos. Entonces la publicidad también avala a estos grandes medios, a estos más medias. Las publicidades están a favor o en
interacción o en concordancia de intereses con sus subvencionados o con aquellas empresas que ponen el dinero para los medios de comunicación. El suministro de noticias a los medios de comunicación. Las noticias que se difunden a la audiencia tienden a ser cuidadosamente seleccionadas por el gobierno, las instituciones privadas y públicas, lo cual resulta una aportación informativa bastante mediocre, aislada de la realidad, falta de crítica. Este filtro justifica los intereses de las élites. Según Chomsky, que es de 1988, esta declaración, los representantes de los medios de comunicación pretenden que lo que el gobierno dice es de interés periodístico, por derecho propio, es decir, su objetividad es nominal y no real, puesto que lo que es aceptado por el gobierno y es emitido por un medio de comunicación debe ser emitido sin ser evaluado en un contexto y sin considerar alguna manera la manipulación que se utiliza. Es tomado como un permiso para ser dirigido. De este modo se constata el manejo de la información mediante el suministro de esta a los medios de comunicación masivos. Entonces ahí nos está declarando también que estos medios tienen favoritismo por la versión oficial de las cosas, por lo que habla desde el gobierno, y esto es muy similar a lo que se hacía en las dictaduras. Críticas a los contenidos de los medios de comunicación, también conocido como con el mazo dando, de los reformadores de opinión. Este ítem constituye la manera como las élites acallan cualquier tipo de información que vaya en contra de sus intereses particulares, ya que para ellas no es conveniente ser criticadas ante una gran masa de gente del común. Ellos les afecta y les importa cómo sea la opinión pública, esta opinión pública que puede ser afectada por esta manipulación de la que nos habla Chomsky. Dice, por lo tanto, esto constituye cómo las élites hacen acallar esta información que es contraria a sus intereses particulares, a los intereses de las empresas que los avalan, a los intereses de los que ponen el dinero para la propaganda y la publicidad, a los intereses de cada uno de ellos, ya que para ellas no es conveniente ser criticadas ante una gran masa de gente del común. Es por ello que si se considera que probablemente algunos acontecimientos, posturas o programas pueden provocar esta respuesta crítica, lo más probable es que sean eliminados. Esto es una declaración de Chomsky y Herman de 1988. El anticomunismo como mecanismo de control ideológico. A ver, el comunismo ha sido siempre el fantasma temido de los propietarios, ya que amenaza las raíces mismas de su posición social y de sus estatus superiores a nivel económico. Quizás tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, este filtro sea ya obsoleto, pero su política puede extrapolarse fácilmente a casos como el de la Guerra del Golfo, y mientras que los resabios ideológicos del anticomunismo prosiguen en los medios promocionando el individualismo pro-empresarial, el ataque sin cuartel al estado de bienestar. Asimismo, el mecanismo de control anticomunista llega a través del sistema a ejercer una fuerte influencia sobre los medios de comunicación, por medio de temas esquematizados en términos de la bipolaridad comunista y anticomunista. Por lo tanto, polarizan la opinión pública en comunista y anti, con pérdidas y ganancias que abogan por la propaganda de cada grupo, mayoritariamente del anticomunista, o sea, del que se opone, lo que a su vez genera en la audiencia la aceptación de un hecho como verdad legítima. Entonces, utilizan el poner a los rojos y a los azules
unos contra otros para poder imponer su interés, lo que ellos quieren que la gente crea o la gente acepte, y por lo tanto en esa bipolaridad, en ese separatistas y del otro lado los que respetan, digamos, otro sistema de unión de las naciones, y así ponen de un lado como demonizando a un grupo y favoreciendo al otro para que la gente apoye a uno o al otro. Este es un pensamiento hegeliano, ¿no? Es el poner o negro o blanco para que la gente elija un bando o el otro. Dice, este sector de la población cuya opinión coincide con el color azul, por lo tanto se pone en contra del sector de la población que está en el color rojo, y así alternativamente van cambiando de color en la gobernanza también, y así la gente cree que están eligiendo a los buenos o a los malos dependiendo de su punto de vista, y por lo tanto los manipulan, haciendo lo que en realidad los lobbies y lo que en realidad los empresarios y la gente que tiene el poder económico realmente le interesa hacer. Bueno, las estrategias de manipulación. Vamos a empezar por la primera. La primera es la de distracción. Estas 10 estrategias de manipulación masiva. El escritor Sylvain Timsit elaboró esto en el año 2002, estas 10 estrategias de manipulación masiva. La primera es la distracción. Según Sylvain Timsit, la más común de todas las estrategias de control que utilizan los medios es la distracción, o sea, pan y circo, ¿no? Básicamente implica cambiar la atención del público a cosas sin sentido o cosas irrelevantes, como un beso o una tontería de un famoso con otro famoso, o que me dio una cachetada, o que me hizo esto, o una zancadilla de un famoso, tonterías, ¿no? Y así es como mantienen ocupadas nuestras mentes. También sobrecargan a las personas con información o enfatizan en eventos deportivos. Eso también es un gran foco de manipulación, los eventos deportivos de forma idolátrica, ¿no? Como lo realizan. Las celebridades, las curiosidades de estas celebridades, la vida de estas celebridades, todo eso es pan y circo para distraernos. El objetivo es hacer que las personas pierdan de vista los problemas reales, las cosas que van a afectar en sus vidas directamente, ¿no? Y las cosas que, los derechos y las libertades que les están siendo cercenados, ellos se olvidan o se distraen, quieren desconectar de esta realidad que si son conscientes les genera mucha angustia. Entonces, para desconectar evaden con el pan y circo, y los medios se los brindan como un sistema de distracción, algo sistematizado para poder quitarlos de protestas, de reclamación de sus derechos, de todo aquello que genere conciencia. La segunda estrategia de manipulación de estas 10 estrategias que les explico ahora, dicen, es problema, reacción, solución. A veces los poderes se descuidan a propósito, o al menos no abordan ciertas realidades. Hacen que sus ciudadanos piensen que es un problema que necesita una solución externa. Ellos mismos presentan esa solución externa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Generan un conflicto, que generan un problema muy grave, aunque sea inexistente, aunque sea ficticio, aunque sea inventado, pero es un problema, y le generan una angustia, un miedo muy grande a la población. Y después les ofrecen la solución, pero como única solución, como que no hay otra opción. Entonces la gente, por miedo, elige esa solución. Por ejemplo, podrían retratar intencionalmente que una industria pública es peor
de lo que es, porque quieren privatizarla. La idea es justificar la venta. Este es el segundo sistema fuerte de manipulación. El problema, reacción, solución. Yo te genero el problema, espero a tu reacción y luego te doy mi solución. No la que tú quieres, no otra, mi solución. Yo te genero un problema ficticio, como puede ser una falsa enfermedad o una enfermedad generada por microondas, y tú reaccionas con miedo, que es lo que yo quiero obtener de ti. Quiero que tengas ese miedo, porque las personas con miedo son fáciles de manipular. Por lo tanto, a través del miedo, espero que tu reacción sea esa, la del miedo, y a través de esa reacción te ofrezco mi solución desde el Estado, desde los medios, desde las empresas, para generarme más ingresos a mí y por lo tanto para darte no lo que es beneficioso para ti, sino lo que es beneficioso para mis arcas y para el dinero y para mis intereses. La tercera estrategia de estas 10 estrategias que estamos leyendo dice la estrategia gradual. El objetivo aquí es lograr que el público permita cosas que normalmente no aceptarían, como introduciéndolos muy gradualmente, muy poquito a poco. Esta es la ventana de Overton, ¿sí? Para que la gente ni siquiera se dé cuenta en qué momento lo está aceptando. Por ejemplo, es lo que sucedió con la reducción de los derechos de los trabajadores. En algunas sociedades están implementando tantas reglas, tantas condiciones, les han ido implementando poquito a poco muchas condiciones o tipos de trabajo y hacen que las personas eventualmente piensen que es normal que un trabajador no tenga ninguna garantía de seguridad social, por lo tanto no tenga justicia social. Entonces, que no exista la justicia y tú creas que en realidad tu condición es la de ser poco más que un esclavo. Entonces, ese es un condicionamiento, ¿no? Que poco a poco te van instaurando, te van quitando un derecho, otro derecho, no tienes derecho a vacaciones, no tienes derecho a esto, no tienes derecho a lo otro, no tienes derecho a paro, no tienes derecho aquí, y poco a poco la gente se acostumbra a eso y de esa manera terminan aceptando la pérdida de sus libertades y de sus propios derechos. Esta es la ventana de Overton. Es como decir algo impensable para la sociedad, como podría ser el canibalismo. Empiezas a hablar en la sociedad que esto no está tan mal, que tampoco, que hay tribus que lo hacen, que hay tribus que lo practican. Esa es la ventana de Overton. O sea, que poco a poco vas afectando la opinión pública hasta el punto en que la gente dice, bueno, pero hay un banco de carne que es carne artificial, aunque es carne humana, pero es artificial. Nada, no ha muerto nadie para que esa carne se produzca así. Entonces la gente me empieza a ver de otra manera el canibalismo, hasta que llega un punto en que dicen, bueno, mira, para como ecologismo, como una cuestión de mejora para la sociedad, porque somos muchos, porque instauran la ideología climática, que es otra ventana de Overton, y que esa ideología del calentamiento, son calentólogos y dicen que todo esto, bueno, se va a ir por ese lado. Entonces dicen, como un acto de buena voluntad, tú te puedes ir a donar tu cuerpo para que otro se lo coma. Entonces la gente al final llega y acepta de esa manera algo que sería impensable y tabú para la sociedad. Lo mismo ha pasado a nivel sexual, lo mismo ha pasado a nivel de ideologías que ABCD, FG, HI, JKQ y todas estas cosas. Es de esa manera como lo han ido implementando todas esta agenda menos 20, menos 30, que van cada vez más para atrás, en el sentido de que cada vez van a restar capacidades y libertades y desarrollo de los seres humanos, y nos quieren reducir a algo que sea completamente descartable para ellos, que ya lo es,
Pero bueno, esta es la ventana de Overton y esta es la estrategia gradual, ¿no? La tercera estrategia de manipulación. La cuarta, el aplazamiento. Esta estrategia hace que los ciudadanos piensen que están tomando medidas que podrían ser malas a corto plazo, pero que podrían ser beneficiosas para toda la sociedad en el futuro. El fin justifica los medios. Entonces, por una cuestión de pensar que al final tendremos algo que nos han prometido, que ni siquiera es real, pero que vemos como que tendremos beneficios, rescindimos de nuestras libertades y aceptamos esas medidas que ellos podrían imponernos, supuestamente porque serían a corto plazo, pero en realidad pensamos que a largo plazo serán beneficiosas cuando ese beneficio no llega nunca. El objetivo es que las personas se acostumbren a las cosas malas y no las rechacen. ¿Cómo? Para que piensen que lo bueno vendrá más adelante, en un futuro, cuando llegue el momento. El efecto de normalización, la nueva normalización, no sé si les suena, ya ha hecho su trabajo. La gente no protesta por no obtener lo que se les prometió. O sea, es el típico que te ponen la zanahoria delante, como a los asnos, ¿no? El asno con la zanahoria que está colgada adelante y por eso se mueve. La quinta estrategia de manipulación de masas o de ingeniería social. Tratar a las personas como niños. La infantilización de la sociedad. Muchos mensajes televisados, especialmente en anuncios, hablan con las personas como si fueran pequeñitas, como con paternalismo. Usan expresiones y palabras, colores, actitudes estratégicas, rematadas con un halo de inocencia. El punto es atravesar las defensas de la gente, quitarle su capacidad de fortaleza, de fuerza, su madurez, su pensamiento crítico. Es una forma de control de los medios que intentan matar las habilidades de pensamiento crítico de las personas. Los políticos también usan estas tácticas, haciéndose pasar por figuras paternas. La sexta técnica de manipulación, la sexta estrategia, yendo por la ruta emocional, recurrir a la emoción. Esto es muy común cuando las personas no tienen su espíritu, no tienen fortaleza espiritual, entonces recurren siempre al aspecto emocional de las personas. Dice, los que manejan los hilos del poder, las personas que están en cargos de control y de poder, no quieren personas que analicen de manera racional lo que está sucediendo. No quieren que entendamos, que busquemos y que hilemos, que atemos puntos, que atemos cabos. No quieren que tengamos nuestra propia manera de pensar. No quieren que tengamos pensamiento crítico. No quieren que desarrollemos nuestra propia forma de ver y nuestra propia forma de resolver los conflictos. Quieren despertar la emoción y llegar al inconsciente de las personas. Es por eso que muchos de estos mensajes están llenos de contenido emocional, meloso. El punto es causar una especie de cortocircuito en los procesos del pensamiento racional. Utilizan las emociones para capturar el significado general del mensaje, pero no los detalles. Recurren a la emoción, al patriotismo, a la idea de pertenencia, esas emociones instauradas muy profundas en el inconsciente de las personas. Pero no dan detalles, no dicen el fin verdadero de ese recurso. Esto es otra forma
en que matan la habilidad del pensamiento crítico de las personas. La persona cuando vibra o cuando entiende un pensamiento, una idea a nivel puramente emocional, cuando recurres a lo meloso, a lo melodramático en una persona, pierde la capacidad de conectar con su pensamiento crítico. Pierde la conexión con el entendimiento real de esa situación y pasa a vivirlo de una forma visceral y por lo tanto baja su mente al instinto, a la emoción, al sentimiento, pero deja de interiorizar lo que está sucediendo y desconecta del trasfondo, no le permite ver la verdadera intención que hay detrás, se queda solo en la emoción. La séptima estrategia de manipulación: mantener al público ignorante. Mantener a las personas ignorantes es uno de los principales objetivos de quienes controlan los medios. La ignorancia significa no dar a las personas las herramientas que necesitan para analizar las cosas por sí mismas. Significa contarles las partes interesantes, pero nunca revelar el detrás de la escena de lo que sucede verdaderamente. Mantener a las personas ignorantes también significa apartar la atención de la educación. Resulta en una gran brecha entre la calidad de la educación pública y la privada. Calman la sed de conocimiento de la gente y hacen que la inteligencia no sea importante. No importa si piensas o no piensas, mejor que no pienses, para el sistema es mejor. Octava estrategia de manipulación: hacer al público complaciente. La mayoría de las tendencias y modas no surgen de la nada. Casi siempre hay alguien que los pone en movimiento y los promueve. Lo hacen para crear gustos, intereses, opiniones homogeneizados. Entonces, todas las modas, todo esto que surge de golpe, que hoy se usa tal político, mañana este ídolo, pasado mañana mira qué perfecta esta chica, cómo habla, y idolatramos personajes. Esto hace que eso se mueva. Hay algo ahí que siempre está moviendo ese tipo de discursos, de personajes. Hay algo que los promueve. Y eso se hace para crear ese deseo por ser como esa persona, por tener lo que esa persona. Eso es parte del diálogo que se hace para que las personas y para que las masas busquen gustos y pierdan su individualismo. Debemos ser cada vez más seres individuales, seres espirituales únicos, creados por el único creador, y no tan masificados, porque al masificarnos, al perder nuestro propio criterio y ir con el criterio que tiene la mayoría, es como somos fácilmente manipulables. Es hacer al público complaciente, complacer y darle en gustos, endulzarlos y darle lo que a ellos quieren, lo que a ellos les gustan, crear sus gustos, crear sus intereses, crear opiniones únicas. Debemos tener muchas opiniones, debemos generar muchos discursos diferentes, no puede haber un único discurso, y eso es lo que busca este sistema de manipulación a través de los medios, a través de estas estrategias y de estas publicidades, el crearnos en una opinión única, homogénea, igual. Los medios constantemente promueven modas
y tendencias. La mayoría de ellos tienen que ver con estilos de vida frívolos, innecesarios, caducos, huecos, vacíos, incluso ridículos. Convencen a las personas de que actuar de esa manera es lo que está de moda, las modas, seguir al mundo, ir con el mundo. Eso debemos quitárnoslo de nuestra vida. Debemos generar una transformación en todo, en nuestra mente, para no ser manipulados de esta forma. La octava, hacer un público complaciente. La novena estrategia de manipulación, reforzar el sentimiento de culpa. Otra estrategia de control de los medios es hacer que la gente piense que son ellos y solo ellos los culpables de los problemas que suceden en el sistema. Son ellos los culpables del calentamiento. Son ellos los culpables de que falte el agua. Son ellos los culpables de que suba el combustible. Son ellos los culpables de que muera tanta gente. Son ellos los culpables de que haya un bicho. Son ellos los culpables, son ellos los culpables. Al sentir esa culpa, desconectamos nuestra crítica y nuestra capacidad de entender la manipulación y de ver la manipulación. Y por lo tanto, caemos en la trampa de ser rebajados en nuestros derechos y en nuestras libertades, porque nos sentimos responsables y culpables de eso. Cualquier cosa mala que sucede es completamente debido a nosotros. Tenemos nosotros la culpa. Así es como logran que las personas piensen que su entorno es perfecto y si hay algo malo, es su culpa. Entonces dejan de culpar a los verdaderos culpables. Nos culpamos entre los pobres porque hay robos, en vez de culpar al verdadero culpable, que es el gobierno. Nos culpamos entre nosotros de que no falta el dinero, de que suben los precios, de que la verdulera me cobra más, pero no entendemos que el verdadero culpable es el que impone esas economías. Por lo tanto, las personas terminan tratando de adaptarse a su entorno y luego se sienten culpables por no lograrlo a la perfección. Desubican toda esa ira en vez de enviarla hacia el sistema, hacia quien es verdaderamente el culpable, culpándose a sí mismo sin cesar. La 10ª estrategia, conocer a las personas mejor que ellos mismos. Sabemos que el sistema nos conoce muchísimo más que nosotros mismos. Sabemos que tiene técnicas de ingeniería social, de manipulación de masas, y ahora las estamos develando para que todos entiendan a qué hemos estado sometidos todo este tiempo y en qué estamos siendo manipulados. Todos en algún aspecto caemos en la manipulación. Por lo tanto, debemos aprender y entender y conocer y estudiar para poder salir de todas sus manipulaciones. En las últimas décadas, la ciencia nos ha dado acceso al conocimiento, a la biología, a la psicología humana. El laboratorio Tavistock, les invito a que lo investiguen, de neurociencia e ingeniería social en Gales. Dice, pero esta información aún no está disponible para la mayoría de las personas. Solo una pequeña cantidad de información llega al público en general. Mientras tanto, las élites tienen toda esta información y la usan a su antojo. Una vez más, podemos ver cómo la ignorancia hace que sea más fácil para los poderes controlar la sociedad. La ignorancia es la oscuridad,
La ignorancia es el Satán, es ese velo que cubre las conciencias y las mentes y nos quita de la verdad. Esa es la ignorancia. El objetivo de estas estrategias de control de los medios es hacer del mundo lo que las personas más poderosas quieren que sea. Bloquean las habilidades de pensamiento crítico, la libertad de todos. Pero es nuestra responsabilidad dejar pasivamente que nos controlen. Debemos luchar, debemos hacernos fuertes, tanto y más, de todo lo que podamos, y poner nuestros intelectos al servicio del crecimiento de la conciencia y del valor humano. Debemos erguirnos valientes frente a todas estas oscuridades, frente a todas estas ciencias que están siendo utilizadas en contra de toda la población, y llevar el estandarte de la luz, de la conciencia, del amor fraternal, del entendimiento, del conocimiento, el saber, no cualquier saber, el saber en la verdad, el saber en la conciencia, en la experiencia aplicada y en la sabiduría, el entendimiento que te da el afrontar, el confrontar el sistema y mostrarle su verdadera cara. Todos estos son espejos, son laberintos, son de la mente. De todo esto, de toda esta trama, de toda esta farsa, de todo este circo, se sale por la puerta que es Yeshua. Él es la verdad, y a través de Él entendemos cómo salir de todo el engaño, de toda la mentira, de toda la falsedad, reforzados, fuertes, valientes, con la armadura de luz que solo puede dar nuestro Creador, el Dios Todopoderoso. A través de ellos, a través de Yeshua y de su Padre, es como obtenemos esas armas de la luz, la espada de doble filo que es la palabra. Y podemos llegar a los corazones, a las almas, y salirnos de toda la mentira del engaño. Shalom, hermano.